Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Roberto Chávez y junto a Daniela Brito y a Magdiel Mojica somos el grupo 3.4. En este video vamos a presentar el análisis estadístico de la base de datos HTDA que corresponde a un estudio sobre hipertensión. Vamos a evaluar el efecto de tres tratamientos. Uno que es un placebo, el tratamiento 1 y el tratamiento 2 en diferentes variables clínicas utilizando el modelo ANOVA con un nivel de significación del 5%. Para ello, ya previamente hemos subido los datos a nuestro eh, espacio en R, en nuestro script, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a cargar la librería Model Summary. Luego vamos a este, eh, crear unos datos y ya con esto podemos realizar nuestro primer código que vendría a ser un gráfico de cajas. Una vez que se crea este gráfico de cajas, podemos visualizar las variables en función a los días de hospitalización, donde podemos ver de que las medias de los tres grupos prácticamente están casi al mismo nivel en las tres cajas. Vemos que por ejemplo el placebo también tiene unos valores atípicos que se están saliendo del gráfico de cajas. Y con esto ya podemos empezar nuestra primera tarea, que es evaluar si los días de hospital afectan de alguna manera al tratamiento. Para ello vamos a ejecutar esta tabla primero para visualizar de que tenemos la misma cantidad de personas en los tres tipos de tratamiento. Ok, para ejecutar como tal el análisis ANOVA, vamos a plantear como hipótesis nula que establece que no hay diferencia significativa entre las medias de los grupos. La hipótesis alternativa será que, bueno, si hay al menos un par de medias en los grupos que son significativamente diferentes entre sí. Una vez ya organizamos el código, vamos a crear un objeto. El modelo ANOVA va a ser el resultado, va a ser este objeto de aquí que luego lo vamos a llamar, simplemente lo vamos a llamar objeto de manera genérica para simplificar los datos. Y una vez que llamamos al objeto, el comando summary es el que nos va a ejecutar como tal el análisis y vemos que el p-valor supera a 0,05, por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis nula. Esto significa que no existe diferencia significativa en los días de hospitalización entre los tratamientos. No hay diferencia, no vamos a hacer pruebas post hoc para este primer análisis. Hola, mi nombre es Daniela Brito y voy a hablar sobre la parte 2 del análisis de la presión arterial sistólica y sus resultados. Pues con respecto a la visualización y ANOVA, pues podemos observar que el box plot de presión arterial sistólica por grupo, podemos ver que las cajas no son simétricas, tampoco están una junto a la otra, y la línea de sus medianas no están en la caja de la otra, sugiriendo así pues posible asimetría en la distribución. El grupo placebo parece tener los valores más altos, seguidos por el tratamiento 1, mientras que el tratamiento 2 muestra los valores mucho más bajos. Esto sugiere visualmente que los tratamientos podrían estar reduciendo la presión arterial. Después, bueno, aquí con el tamaño de los grupos, pues mantenemos el diseño balanceado con los dos pacientes por grupo. Y bueno, continuamos pues ya planteando las hipótesis. La primera hipótesis que vamos a plantear es la hipótesis nula, que dice o nos dice que no hay diferencia significativa en la presión arterial sistólica media entre los grupos placebo, tratamiento 1 y tratamiento 2. La hipótesis alternativa nos dice que al menos un par de grupos presentan presencia significativa de sus medias. Y bueno, ya nos vamos pues con ANOVA y bueno, nos salen pues los objetos, evaluamos los objetos en ANOVA y bueno, ya nos tenemos aquí los resultados. Y bueno, em,
Los resultados nos muestran, pues, la suma de cuadrados entre grupos, pues nos da 8.566,75. La otra suma de cuadrados dentro de grupos nos da 11.344,44. Grados de libertad entre grupos nos da 2 y grados de libertad dentro de grupos nos da 72. El valor F o valor de Fisher pues nos da 27,18 y el valor P nos da 1,6 por 10 a la menos 9. Esto es un valor pues muy por debajo del 0,05. Ya pues al tener todos estos resultados pues podemos hacer una interpretación o sí, unas conclusiones en el cual como el valor P nos dio un valor mucho menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula y esto significa que sí existen diferencias estadísticamente significativas en la presión arterial sistólica media entre los tratamientos. El, el estadístico de Fisher o el estadístico F nos da 27,18, lo que es un valor muy alto, lo que indica que la variabilidad entre los grupos es considerablemente mayor que la variabilidad dentro de los grupos. Esto sugiere fuertemente que el tipo de tratamiento influye en la presión arterial. Antes de pues, confiar en todos estos resultados, debemos verificar los supuestos de la ANOVA. Y bueno, empezamos pues con el test de Shapiro-Wilk para normalidad de residuos y este nos da pues un valor estadístico de 0,96136, un valor P que nos da 0,02199 y bueno, con estos valores pues podemos tener una conclusión de que como el valor P pues nos da un 0,022 aproximado, redondeado, que es un número menor a 0,05. Los residuos no siguen una distribución normal. Esto es una limitación del análisis, aunque el ANOVA es robusto ante desviaciones moderadas de la normalidad, especialmente con muestras de este tamaño. Luego de este, pues hacemos el test de Bartlett, que es para homogeneidad de varianzas de nuestra muestra. Pues el valor K-squared nos da 3,8549 y el valor P pues nos da 0,1455. Pues para concluir aquí, pues podemos que el valor P nos da 0,1455, que es mayor al 0,05. Las varianzas son homogéneas entre los grupos. Este supuesto sí se cumple. Posterior a este test, pues realizamos la prueba de post-hot o 2K. Al encontrar diferencias significativas, procedemos a identificar qué grupo específico difieren entre sí, pues mediante a esta prueba. Con los resultados de este test, pues tenemos que en el primero, que es el placebo versus tratamiento 1, la diferencia es de 14,23 milímetros sobre mercurio, pues aquí tenemos el porcentaje 95% y nos da un p-valor de 0,00043, que es significativo. En la segunda, pues tenemos el placebo versus tratamiento 2, diferencia de 26,15 milímetros de mercurio, igual 95%, 17,65, y nos da un p-valor de 0,001, que es significativo. En el tercero tenemos el tratamiento 1 versus tratamiento 2, que nos da una diferencia de 11,92. Y el p-valor pues nos da 0,036. Aquí observamos que todas las comparaciones por pares son estadísticamente significativas. Después de tener estos resultados, pues vamos a realizar la prueba de de Bonferroni, que es para, confirmar. Bueno, aquí tenemos confirmamos con las correcciones de Bonferroni, que bueno, en el placebo versus el tratamiento 1 tenemos un p-valor de 0,0044, en el placebo versus tratamiento 2 tenemos un p-valor de 7 por 10 a la menos 10, y en el tratamiento 1, tratamiento 1 versus tratamiento 2 tenemos un p-valor de 0,0378.
Todos los valores P son menores a 0,05, confirmando los resultados de tu case. Ya pues para finiquitar, pues tenemos los resultados que son clínicamente relevantes, que bueno, ya es la interpretación clínica. En uno, pues que es el placebo versus el tratamiento 1. El tratamiento 1 dice que reduce la presión arterial en promedio de 14,23 milímetros de mercurio comparando con el placebo. Esto es una reducción clínicamente significativa. En el tratamiento 2 tenemos el placebo versus el tratamiento 2. El tratamiento 2 reduce la presión arterial en promedio de 26,15 milímetros de mercurio comparando con el placebo. Esta es una reducción muy importante desde el punto de vista clínico. En el tercero, pues tenemos el tratamiento 1 versus tratamiento 2. El tratamiento 2 reduce adicionalmente 11,92 milímetros de mercurio comparado con el tratamiento 1, lo que indica que el tratamiento 2 es significativamente más efectivo que el tratamiento 1. En orden de efectividad para reducir la presión arterial, pues tenemos tratamiento 2, tratamiento 1 y el placebo. El tratamiento 2 parece ser más efectivo con una reducción de más de 26 milímetros de mercurio comparado con el placebo, lo que tendría un impacto sustancial en la reducción del riesgo cardiovascular. Y bueno, aquí ya cerramos pues la parte 2 del trabajo. Para finalizar con nuestro análisis, evaluamos si el efecto del tratamiento sobre la presión arterial varía dependiendo de si el paciente es hombre o mujer. Para esto aplicamos un ANOVA de 2 vías con interacción. Al observar los resultados, confirmamos que el factor grupo tiene un efecto altamente significativo sobre la presión arterial, independientemente del género, con un p-valor casi de 0. Por otro lado, encontramos que el género por sí solo no influye en los resultados. Es decir, no hay diferencias base en la presión arterial entre hombres y mujeres en este estudio. El punto clave es la interacción entre tratamiento y género, que no fue significativa, con un p-valor de 0,731. Si observamos el gráfico de interacción, veremos que las líneas de hombres y mujeres siguen una tendencia decreciente bastante similar. Y aunque no son perfectamente paralelas, estadísticamente se comportan igual, mostrando que el tratamiento 2 es el más efectivo para ambos. El tratamiento 1 tiene una efectividad intermedia y el placebo es el menos efectivo en ambos casos. En conclusión, no es necesario recomendar tratamientos diferentes según el sexo del paciente, ya que la medicina actúa de forma consciente para ambos. En resumen, los hallazgos indican que, en primer lugar, los días de hospitalización no se ven afectados por el tipo de tratamiento recibido. Sin embargo, en cuanto a la presión arterial sistólica, sí encontramos diferencias críticas. El tratamiento 2 es el claro ganador, logrando reducir la presión en 26 milímetros de mercurio, en comparación con el placebo. Y como mencionamos antes, estos resultados son válidos y uniformes tanto para hombres como para mujeres. Desde un punto de vista médico, esto es muy relevante, pues el tratamiento 2 ofrece una mejora clínica significativa y nos da la tranquilidad de que las guías terapéuticas pueden ser universales para ambos géneros. Aunque detectamos una ligera desviación en la normalidad de los residuos, el modelo ANOVA es lo suficientemente robusto para mantener la validez de estos resultados. Aún así, para futuros estudios, sugerimos aumentar el tamaño de la muestra. Muchas gracias por su atención. Estas han sido Daniela Brito, Roberto Chávez y mi persona, Magdiel Mujica.